En las profundidades del océano, donde la luz se filtra lentamente y el tiempo parece moverse a otro ritmo, existe un grupo de criaturas que desafía todo lo que creemos entender sobre la vida. Los cnidarios. A primera vista, pueden parecer simples, casi etéreos, como si fueran organismos frágiles flotando sin rumbo. Pero detrás de esa apariencia se esconde una de las formas de vida más antiguas, eficientes y sorprendentes del planeta. Son criaturas sin cerebro centralizado, sin huesos, sin órganos complejos como los conocemos. Y aún así, han sobrevivido durante millones de años. Lo que hace a los cnidarios realmente fascinantes no es solo su apariencia hipnótica, sino su capacidad para combinar belleza y peligro en un mismo organismo. Sus cuerpos translúcidos, sus movimientos fluidos y sus colores suaves crean una ilusión de calma, pero en realidad están equipados con mecanismos de defensa altamente sofisticados. A través de células especializadas, son capaces de paralizar presas en fracciones de segundo, demostrando que en el océano, lo más delicado puede ser también lo más letal. En este viaje, exploraremos algunas de las especies más impresionantes de este grupo. La peligrosa medusa caja, la hipnótica medusa luna, la dinámica anémona de mar y la estructura viva de los coral. Si alguna vez pensaste que el océano era solo agua y peces, prepárate para descubrir un mundo completamente distinto. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje para conocer a los cnidarios, criaturas del océano que parecen irreales. En las aguas cálidas y aparentemente tranquilas de los océanos tropicales, donde la superficie refleja serenidad y la luz del sol desciende en haces suaves que iluminan el fondo marino, se desplaza una de las criaturas más extraordinarias y enigmáticas del planeta. La medusa caja. A simple vista, podría parecer un organismo frágil, casi invisible, una forma de vida etérea que flota sin intención, pero esa percepción desaparece en cuanto se comprende la complejidad que se esconde detrás de su apariencia aparentemente simple, revelando a una de las depredadoras más eficientes y sofisticadas del océano. Su cuerpo, con forma de cubo translúcido, es una estructura perfectamente adaptada a su entorno, diseñada para minimizar su visibilidad y maximizar su capacidad de movimiento, lo que le permite desplazarse de manera controlada en un medio donde la mayoría de las medusas simplemente dependen de las corrientes marinas para moverse. Esta capacidad de natación activa la convierte en una excepción dentro de su grupo, otorgándole una ventaja significativa en la búsqueda de alimento y en la evasión de amenazas. Desde cada una de las esquinas de su cuerpo emergen tentáculos largos, finos y aparentemente delicados, que pueden extenderse a varios metros de longitud y que contienen uno de los sistemas de defensa más avanzados del reino animal. Estos tentáculos están cubiertos por miles de cnidocitos, células especializadas capaces de disparar diminutos arpones venenosos con una velocidad y precisión que desafían nuestra comprensión de los mecanismos biológicos.
El veneno de la medusa caja es una de las sustancias más potentes que existen en la naturaleza, una combinación de toxinas que actúan directamente sobre el sistema nervioso, provocando una rápida parálisis en sus presas y, en algunos casos, generando efectos extremadamente severos en organismos mucho más grandes. Este nivel de potencia no es un exceso evolutivo, sino una necesidad en un entorno donde la eficiencia energética es clave para la supervivencia. A diferencia de otros cnidarios que capturan presas de manera pasiva, la medusa caja es una cazadora activa, capaz de detectar, perseguir y capturar organismos con una precisión sorprendente, lo que la posiciona como un depredador altamente especializado dentro de su ecosistema. Esta capacidad de caza activa implica un nivel de coordinación y percepción que la distingue claramente de otras especies similares. Uno de los aspectos más fascinantes de esta criatura es su sistema visual, que, a pesar de la ausencia de un cerebro centralizado como el de los vertebrados, incluye estructuras que funcionan como ojos, permitiéndole percibir cambios en la luz, detectar obstáculos y orientarse dentro de su entorno con una precisión notable. Este sistema visual, distribuido en su cuerpo, le proporciona una ventaja significativa en su interacción con el medio. La presencia de estos órganos visuales sugiere un nivel de procesamiento sensorial que desafía las ideas tradicionales sobre la simplicidad de los cnidarios, demostrando que la evolución puede generar soluciones altamente eficientes sin necesidad de estructuras complejas en términos convencionales. En su comportamiento cotidiano, la medusa caja se desplaza con movimientos controlados y deliberados, utilizando contracciones rítmicas de su cuerpo para impulsarse en el agua, ajustando su trayectoria en función de la luz, la presencia de presas y las condiciones del entorno. Este control sobre su movimiento le permite explorar áreas específicas y optimizar su estrategia de alimentación. Su dieta se compone principalmente de pequeños peces y organismos marinos, a los que captura mediante el contacto con sus tentáculos, activando instantáneamente su sistema de defensa para inmovilizar a la presa antes de que tenga la oportunidad de escapar. Este proceso ocurre en fracciones de segundo, reflejando un nivel de eficiencia que reduce al mínimo el gasto energético. A pesar de su capacidad de movimiento, la medusa caja sigue siendo influenciada por las corrientes marinas, lo que afecta su distribución y su interacción con otros organismos dentro del ecosistema. Sin embargo, su capacidad de nadar activamente le permite contrarrestar parcialmente estas fuerzas, otorgándole un grado de autonomía poco común. Su presencia suele concentrarse en zonas costeras, donde las condiciones de temperatura y salinidad favorecen su desarrollo, creando áreas donde su interacción con otras especies es más frecuente. En estos entornos, su rol como depredadora influye directamente en la dinámica de las poblaciones de peces y otros organismos. A lo largo de su ciclo de vida, la medusa caja experimenta una serie de transformaciones que incluyen etapas larvales y juveniles, cada una adaptada a diferentes condiciones del entorno, lo que le permite maximizar sus posibilidades de supervivencia en un medio en constante cambio. Estas etapas reflejan una estrategia evolutiva que combina reproducción, dispersión y adaptación, asegurando la continuidad de la especie a lo largo del tiempo.
En el ecosistema marino, la medusa caja desempeña un papel fundamental como reguladora de poblaciones, contribuyendo al equilibrio entre diferentes especies y manteniendo la dinámica del entorno. Su interacción con otros organismos está marcada por la precaución, ya que su sistema de defensa puede activarse de manera automática ante el contacto, lo que la convierte en una presencia respetada dentro del océano. A pesar de su capacidad letal, la medusa caja no es agresiva en el sentido tradicional, ya que no busca activamente el enfrentamiento, sino que responde a estímulos de manera eficiente para protegerse y alimentarse. Esta estrategia refleja una forma de vida basada en la eficiencia y la adaptación, donde cada acción tiene un propósito claro dentro de su supervivencia. En términos evolutivos, la medusa caja representa una combinación única de simplicidad estructural y complejidad funcional, demostrando que la evolución puede generar organismos altamente especializados sin necesidad de estructuras complejas en apariencia. Cada uno de sus componentes, desde sus tentáculos hasta sus órganos sensoriales, está diseñado para interactuar con el entorno de manera efectiva, formando un sistema integrado que maximiza su rendimiento. Su existencia nos invita a replantearnos nuestras ideas sobre la complejidad en la naturaleza, mostrando que la sofisticación no siempre está ligada a la apariencia. En el contexto del océano, donde la vida adopta formas infinitas, la medusa caja se destaca como una de las criaturas más fascinantes y sorprendentes. En cada movimiento, en cada ondulación de su cuerpo, se revela una forma de vida que ha perfeccionado su estrategia a lo largo de millones de años. Y mientras las corrientes continúan moviéndose, llevando consigo nutrientes, luz y vida, esta criatura sigue desplazándose silenciosamente, invisible y presente al mismo tiempo. Porque en el océano, donde lo que parece simple puede ser extraordinario, la medusa caja nos recuerda que la naturaleza siempre guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Y en ese equilibrio entre belleza y peligro, entre invisibilidad y presencia, esta medusa continúa su existencia, demostrando que algunas de las formas de vida más impactantes del planeta no necesitan imponerse. Solo necesitan existir para sorprendernos. En las aguas templadas de los océanos del mundo, donde la luz del sol penetra suavemente y crea un ambiente casi etéreo, flota una de las criaturas más hipnóticas y aparentemente delicadas del planeta: la medusa luna. A simple vista, su presencia parece tranquila, casi inofensiva, como si fuera una forma de vida suspendida entre la realidad y el sueño, moviéndose con una suavidad que transmite calma, pero detrás de esta apariencia serena se esconde un organismo perfectamente adaptado a sobrevivir en un entorno complejo y competitivo. Su cuerpo, con forma de campana translúcida, funciona como una estructura de propulsión altamente eficiente que le permite desplazarse mediante contracciones rítmicas, generando un movimiento constante que la impulsa lentamente a través del agua. Este movimiento no es simplemente una forma de locomoción, sino también una estrategia que facilita la captura de alimento, creando corrientes que dirigen pequeñas partículas hacia sus tentáculos. En el centro de su estructura se pueden observar 4 formas circulares o en forma de pétalos, que corresponden a sus órganos reproductivos,
visibles gracias a la transparencia de su tejido, lo que convierte a la medusa luna en una de las pocas criaturas en las que es posible observar parte de su anatomía interna a simple vista, creando una conexión visual directa con su funcionamiento biológico. A diferencia de animales con sistemas nerviosos centralizados, la medusa luna posee una red nerviosa difusa que le permite responder a estímulos básicos como la luz, el movimiento y el contacto, coordinando sus acciones sin necesidad de un cerebro en el sentido tradicional. Este sistema, aunque simple en apariencia, es extremadamente eficiente para su estilo de vida. Su alimentación se basa principalmente en el plancton y otras partículas microscópicas que flotan en el agua, las cuales son capturadas mediante el contacto con sus tentáculos y transportadas hacia su boca mediante movimientos coordinados de sus brazos orales, estructuras especializadas que funcionan como canales de alimentación. Este proceso de alimentación es continuo y refleja una estrategia basada en la eficiencia energética, en la que el organismo maximiza su ingesta de alimento mientras minimiza el gasto de energía, una característica clave para sobrevivir en entornos donde los recursos pueden ser variables. La medusa luna no es una nadadora activa en el sentido tradicional, ya que depende en gran medida de las corrientes marinas para desplazarse a grandes distancias, lo que influye en su distribución y en su interacción con otros organismos dentro del ecosistema. Sin embargo, su capacidad de realizar movimientos controlados le permite ajustar su posición en la columna de agua, optimizando su exposición a zonas donde la concentración de alimento es mayor. En ciertas condiciones, las medusas luna pueden formar grandes agregaciones conocidas como blooms, donde miles de individuos se reúnen, creando paisajes submarinos que parecen irreales, como si el océano estuviera lleno de formas luminosas en constante movimiento. Estos eventos no solo son visualmente impactantes, sino que también tienen un efecto significativo en el ecosistema, ya que pueden alterar la disponibilidad de alimento para otras especies y modificar la dinámica de las poblaciones marinas. A pesar de su apariencia delicada, la medusa luna es sorprendentemente resistente, capaz de adaptarse a diferentes condiciones ambientales, incluyendo variaciones en la temperatura y la salinidad del agua. Su estructura gelatinosa le permite absorber impactos y adaptarse a las corrientes sin sufrir daños significativos, lo que le otorga una ventaja en un entorno donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. La transparencia de su cuerpo actúa como una forma de camuflaje, reduciendo su visibilidad y permitiéndole integrarse con el entorno, especialmente en aguas donde la luz crea reflejos y distorsiones visuales. Este tipo de camuflaje no es activo como el de otros animales, pero es igualmente efectivo en su contexto, demostrando que la evolución puede generar soluciones diversas para un mismo problema. En su ciclo de vida, la medusa luna pasa por varias etapas que incluyen formas polipoides y medusas adultas, cada una adaptada a diferentes condiciones del entorno, lo que le permite maximizar sus posibilidades de supervivencia. Este ciclo incluye fases de reproducción tanto sexual como asexual, lo que aumenta su capacidad de proliferación en condiciones favorables. La regeneración es otra de sus características más sorprendentes, ya que posee la capacidad de reparar tejidos dañados y mantener su funcionalidad a lo largo del tiempo. En el ecosistema marino,
la medusa luna desempeña un papel importante como consumidor de plancton, contribuyendo al equilibrio de las poblaciones de microorganismos. Al mismo tiempo, forma parte de la dieta de otros animales, integrándose en la red trófica y participando en la transferencia de energía dentro del ecosistema. Su presencia es un indicador de ciertas condiciones ambientales, ya que su abundancia puede reflejar cambios en el entorno, como el aumento de nutrientes o la disminución de depredadores. A lo largo de millones de años, la medusa luna ha mantenido una estructura relativamente constante, lo que demuestra la efectividad de su diseño biológico. En cada uno de sus movimientos, en cada pulsación de su cuerpo, se refleja una estrategia evolutiva basada en la simplicidad y la eficiencia. Su existencia nos recuerda que la complejidad no siempre es necesaria para lograr una adaptación exitosa en la naturaleza. En el silencio del océano, donde la luz y la sombra crean un entorno en constante cambio, la medusa luna continúa su desplazamiento, ajena a la percepción humana. Su presencia invita a la contemplación, mostrando una forma de vida que parece flotar entre dos mundos. Y mientras las corrientes marinas siguen su curso, llevando consigo vida y nutrientes, esta criatura continúa su viaje, formando parte de un sistema que ha existido mucho antes de la humanidad. Porque en el océano, donde la belleza puede encontrarse en las formas más simples, la medusa luna se convierte en un símbolo de equilibrio, demostrando que incluso las estructuras más delicadas pueden sostener una existencia extraordinaria. Y en cada ondulación, en cada destello de luz que atraviesa su cuerpo, esta criatura nos recuerda que la naturaleza no solo crea vida, crea experiencias visuales que desafían nuestra percepción de lo que es real. En los arrecifes poco profundos, donde la luz del sol acaricia las estructuras coralinas y el movimiento del agua crea un paisaje en constante transformación, habita una de las criaturas más fascinantes y a menudo incomprendidas del océano: la anémona de mar. A primera vista, puede parecer una planta marina, una forma de vida estática que simplemente se balancea con la corriente, pero esta percepción es engañosa, ya que la anémona es en realidad un animal altamente especializado, perfectamente adaptado a su entorno. Su cuerpo, compuesto por un disco basal que se adhiere firmemente a las rocas y un conjunto de tentáculos que se extienden hacia el agua, funciona como una estructura diseñada para interactuar de manera constante con el entorno, capturando partículas, detectando estímulos y respondiendo a cambios en el ambiente con una precisión sorprendente. Estos tentáculos, que pueden variar en tamaño, forma y color según la especie, están cubiertos de cnidocitos, las mismas células urticantes que encontramos en las medusas, capaces de liberar diminutos arpones venenosos al entrar en contacto con una presa, inmovilizándola en cuestión de milisegundos. A diferencia de las medusas, la anémona de mar no se desplaza libremente en el agua, sino que permanece fija en un lugar específico durante gran parte de su vida, lo que implica una estrategia de supervivencia basada en la eficiencia y la adaptación al entorno inmediato. Sin embargo, esta aparente inmovilidad no significa pasividad. La anémona está en constante interacción con su entorno,
ajustando la posición de sus tentáculos, respondiendo a estímulos y capturando alimento de manera continua. Su dieta se compone principalmente de pequeños peces, crustáceos y partículas orgánicas que flotan en el agua, los cuales son atrapados mediante el contacto con sus tentáculos y transportados hacia su boca, situada en el centro de su cuerpo. El proceso de alimentación es rápido y eficiente, reflejando una estrategia en la que cada movimiento está diseñado para maximizar la captura de alimentos sin necesidad de desplazarse. Uno de los aspectos más fascinantes de la anémona de mar es su relación simbiótica con ciertas especies de peces, especialmente los peces payaso, que encuentran refugio entre sus tentáculos sin ser afectados por su veneno. Esta relación, basada en la cooperación, permite a los peces obtener protección contra depredadores, mientras que la anémona se beneficia de la limpieza y el movimiento generado por los peces. Este tipo de interacción demuestra que en el océano, la supervivencia no siempre depende de la competencia, sino que puede basarse en relaciones complejas entre especies. La anémona de mar también posee la capacidad de retraer sus tentáculos en respuesta a amenazas, reduciendo su exposición y protegiendo sus estructuras más vulnerables. Esta capacidad de respuesta, aunque simple en apariencia, es fundamental para su supervivencia en un entorno donde los riesgos son constantes. Su sistema nervioso, al igual que el de otros cnidarios, es difuso, lo que le permite coordinar sus acciones sin necesidad de un cerebro centralizado. Este tipo de organización demuestra que la naturaleza puede desarrollar sistemas funcionales altamente eficientes con estructuras simples. En términos de reproducción, la anémona puede reproducirse tanto de forma sexual como asexual, lo que le permite adaptarse a diferentes condiciones del entorno. La reproducción asexual, en particular, le permite generar clones de sí misma, formando colonias que pueden ocupar grandes áreas del arrecife. Estas colonias contribuyen a la estructura del ecosistema, creando hábitats para otras especies y aumentando la complejidad del entorno. La diversidad de colores y formas que presentan las anémonas es otro de sus rasgos más llamativos, creando paisajes submarinos que parecen sacados de un mundo fantástico. Estos colores no solo cumplen una función estética, sino que también pueden estar relacionados con la presencia de organismos simbióticos que viven en su interior. En el ecosistema del arrecife, la anémona de mar desempeña un papel importante como depredadora y como refugio para otras especies. Su presencia contribuye al equilibrio del entorno, formando parte de una red compleja de interacciones biológicas. A pesar de su aparente fragilidad, la anémona es un organismo resistente, capaz de adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Su capacidad de regeneración le permite recuperarse de daños y mantener su funcionalidad a lo largo del tiempo. Cada uno de sus movimientos, cada interacción con el entorno, forma parte de un sistema que ha sido perfeccionado a lo largo de millones de años. En el contexto del océano, la anémona de mar representa una forma de vida que combina simplicidad estructural con complejidad funcional.
Su existencia nos recuerda que en la naturaleza, la apariencia puede ser engañosa, y que lo que parece inmóvil puede estar lleno de actividad. Y mientras las corrientes continúan moviéndose, llevando consigo nutrientes y vida, la anémona permanece en su lugar, interactuando constantemente con su entorno. Porque en el océano, donde cada organismo cumple un papel específico, la anémona de mar se convierte en un ejemplo de cómo la adaptación puede adoptar formas inesperadas. Y en ese equilibrio entre movimiento y quietud, entre defensa y cooperación, esta criatura continúa su existencia, demostrando que la vida marina es tan compleja como fascinante. En las aguas cálidas y luminosas de los océanos tropicales, donde la luz del sol penetra con intensidad y revela un mundo vibrante lleno de formas y colores, se extiende uno de los ecosistemas más complejos y sorprendentes del planeta: los arrecifes formados por los coral. A simple vista, pueden parecer estructuras inertes, rocas esculpidas por el tiempo o formaciones minerales sin vida, pero esta percepción cambia radicalmente cuando comprendemos que cada centímetro de estas estructuras está vivo, compuesto por millones de diminutos organismos que trabajan de manera colectiva para construir uno de los sistemas biológicos más importantes del océano. Cada coral está formado por pólipos, pequeños animales con forma tubular que, aunque individuales, viven conectados entre sí, compartiendo nutrientes, información y funciones dentro de una colonia que actúa como un solo organismo. Estos pólipos poseen tentáculos equipados con células urticantes, lo que los conecta evolutivamente con medusas y anémonas, demostrando que incluso las estructuras más aparentemente rígidas tienen un origen dinámico y activo. Lo que hace verdaderamente extraordinario los corales es su capacidad para construir estructuras sólidas a partir de organismos blandos, secretando carbonato de calcio que forma un esqueleto externo sobre el cual la colonia crece y se expande, capa tras capa, generación tras generación, creando formaciones que pueden persistir durante miles de años. Este proceso de construcción es lento, casi imperceptible en escalas humanas, pero increíblemente constante, lo que ha permitido que los arrecifes se conviertan en algunos de los ecosistemas más antiguos y estables del planeta, verdaderas ciudades submarinas donde la vida florece en una complejidad extraordinaria. Uno de los aspectos más fascinantes de los corales es su relación simbiótica con microalgas llamadas zooxantelas, que viven dentro de sus tejidos y realizan la fotosíntesis, proporcionando nutrientes esenciales que permiten al coral crecer y mantenerse activo en un entorno donde la energía es limitada. Esta relación no solo es fundamental para la supervivencia del coral, sino que también es responsable de los colores vibrantes que caracterizan a los arrecifes, ya que las tonalidades que observamos provienen en gran medida de estas microalgas y de los pigmentos que producen. En condiciones óptimas, esta simbiosis crea un sistema altamente eficiente en el que ambos organismos se benefician mutuamente, formando una unidad funcional que maximiza la captación de energía y la construcción de estructuras. Sin embargo,
Esta dependencia también hace que los corales sean extremadamente sensibles a cambios en el entorno, ya que cualquier alteración en la temperatura del agua o en la calidad del ambiente puede afectar esta relación y poner en riesgo la supervivencia de la colonia. Cuando esta relación simbiótica se rompe, los corales pierden su color y su fuente principal de energía, dando lugar a un fenómeno conocido como blanqueamiento, que puede tener consecuencias devastadoras para el ecosistema. A pesar de su apariencia rígida, los corales están en constante interacción con su entorno, extendiendo sus tentáculos para capturar pequeñas partículas y organismos que complementan su dieta, demostrando que no son completamente dependientes de la fotosíntesis. Este comportamiento refleja una estrategia dual que combina la captación de energía a través de la luz con la alimentación activa, aumentando sus posibilidades de supervivencia en diferentes condiciones. Los arrecifes de coral son considerados uno de los ecosistemas más diversos del planeta, albergando una enorme variedad de especies que dependen de estas estructuras para refugiarse, alimentarse y reproducirse. Desde pequeños invertebrados hasta peces de gran tamaño, pasando por moluscos, crustáceos y otros organismos, todos encuentran en el arrecife un hábitat que sostiene su existencia. Esta diversidad convierte a los corales en verdaderos ingenieros del ecosistema, ya que crean estructuras que modifican el entorno y permiten la coexistencia de múltiples especies. En términos ecológicos, los arrecifes actúan como centros de actividad biológica, donde la interacción entre organismos genera dinámicas complejas que mantienen el equilibrio del sistema. Además de su importancia biológica, los corales desempeñan un papel fundamental en la protección de las costas, actuando como barreras naturales que reducen el impacto de las olas y previenen la erosión. Este rol protector demuestra que su influencia va más allá del océano, afectando directamente a los ecosistemas terrestres y a las comunidades humanas que dependen de ellos. La reproducción de los corales es otro de los fenómenos más fascinantes del océano, especialmente cuando ocurre de manera sincronizada, liberando grandes cantidades de gametos en el agua en eventos que parecen coreografías naturales. Estos eventos aumentan las probabilidades de fertilización y permiten la dispersión de nuevas colonias, asegurando la continuidad de la especie. Además de la reproducción sexual, los corales también pueden reproducirse de forma asexual mediante fragmentación, lo que les permite regenerarse y expandirse rápidamente en su entorno. Este tipo de reproducción refleja una estrategia adaptativa que maximiza la resiliencia de la colonia frente a daños o cambios en el entorno. A lo largo de millones de años, los corales han desarrollado una capacidad única para construir y sostener vida en condiciones que, para otros organismos, serían difíciles de habitar. Cada estructura, cada formación, es el resultado de un proceso colectivo que combina biología, química y tiempo en una escala que trasciende la percepción humana. En el contexto del océano, los arrecifes de coral representan una de las formas más complejas de organización biológica, donde la cooperación entre organismos da lugar a sistemas altamente eficientes. Su existencia nos recuerda que la naturaleza no solo crea individuos, sino también comunidades que funcionan como unidades integradas.
Y mientras la luz del sol continúa iluminando estos ecosistemas, revelando sus colores y formas, los corales siguen creciendo, construyendo y sosteniendo vida en el océano. Porque en este mundo submarino, donde lo aparentemente inerte está lleno de actividad, los corales nos muestran que la vida puede adoptar formas que desafían nuestra comprensión. Y en ese equilibrio entre estructura y vida, entre individualidad y colectividad, estas criaturas continúan su existencia, demostrando que algunas de las formas de vida más extraordinarias no necesitan moverse para transformar el mundo que las rodea. A lo largo de este recorrido por el océano, hemos descubierto que los cnidarios no son simplemente organismos primitivos flotando en el agua, sino formas de vida extraordinarias que han perfeccionado su existencia durante millones de años. Desde la letal precisión de la medusa caja, pasando por la elegancia hipnótica de la medusa luna, hasta la interacción constante de la anémona de mar y la complejidad estructural de los coral, queda claro que estamos frente a un grupo de criaturas que desafía nuestra idea de lo que significa ser un organismo complejo. Sin cerebro, sin huesos, sin estructuras avanzadas como las conocemos, han logrado dominar entornos enteros a través de estrategias basadas en la eficiencia, la adaptación y la cooperación. Más allá de su apariencia, estas criaturas nos revelan una verdad profunda sobre la naturaleza. La evolución no siempre busca la complejidad visible, sino la funcionalidad perfecta. En un mundo donde la supervivencia depende de cada pequeño detalle, los cnidarios han desarrollado mecanismos que combinan belleza, precisión y resiliencia en una armonía que pocas formas de vida pueden igualar. Son organismos que no necesitan imponerse con fuerza ni velocidad, porque han encontrado una manera diferente de existir, una que se basa en fluir con el entorno, aprovechar sus dinámicas y responder con exactitud a cada estímulo. Y mientras el océano continúa guardando secretos que aún no hemos descubierto, los cnidarios permanecen allí, silenciosos pero esenciales, recordándonos que incluso las formas de vida más simples pueden ser las más extraordinarias. Si te apasionan los documentales de vida marina y quieres seguir explorando criaturas que parecen irreales, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos vídeos, donde seguiremos descubriendo los misterios más profundos del océano. Porque en este mundo azul, lo increíble no es la excepción, es la regla.